Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. El mensaje de hoy está titulado Las riquezas terrenales no pueden comprar la vida eterna. Y vamos a estudiar en ese mensaje de hoy en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, los versículos 17 al 22. Y como introducción, amados, en el mensaje de hoy veremos el interesante encuentro de uno. Así lo dice Marcos en su Evangelio, en el capítulo 10, en el versículo 17, que vamos a leer enseguida. Mateo, en el capítulo 19, versículo 20, lo llama joven. Y el doctor Lucas, en el Evangelio de él, en el capítulo 18, versículo 18, lo llama un hombre principal. No sabemos exactamente quién era, pero vamos a tener un relato muy interesante. Y comencemos entonces con el versículo 17 de Marcos 10. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, tenemos que recordar en el contexto del pasaje anterior que primeramente Jesús vino otra vez a la región de Judea, al otro lado del Jordán, como dice la palabra, y enseñó primeramente sobre el divorcio, pero yo diría también él enseñó sobre el matrimonio. Y luego trajeron también unos niños a él y él los bendice. Entonces, al terminar ese encuentro con los niños que han llevado hacia el Señor Jesús, él sale entonces de esa reunión posiblemente acompañado de sus discípulos, como vamos a ver el próximo domingo en efecto que estaban los discípulos con él, para entonces seguir su camino, porque el Señor Jesús normalmente nunca quedó muchos días en el mismo lugar. Él caminaba, él predicaba, id y haced discípulos, ¿verdad? Él nos ha mostrado cómo discipular. Entonces, vino uno, Mateo, un joven, Lucas dice un principal, puede ser tal vez un líder de los jóvenes de la sinagoga, porque él tenía conocimiento religioso, como vamos a ver enseguida. Pero fíjense, vino corriendo. Él estaba apurado de encontrarse con el Señor Jesús. Tenía algo dentro de su corazón que quería conocer, quería no perder esa oportunidad que Jesús estaba allá en el área, en la región, ¿verdad? E hincando la rodilla delante de él, una actitud de reverencia. Él reconoció aparentemente con esa actitud que Jesús no era un hombre común, y ciertamente no lo era. Jesús era Dios Hijo, nacido hombre. Y ya sabemos que no hace muchas semanas el mundo recuerda en Navidad el nacimiento, ese evento histórico, que Dios Hijo baja del cielo, nace hombre para poder morir en nuestro lugar como el Cordero sin mancha que quita el pecado, para que nosotros en el día postrero podemos subir de la tierra al cielo. Y le pregunta, ¿verdad? Maestro bueno. Fíjense qué interesante ese título. Primeramente, maestro.
Él reconoció que Jesús era un maestro porque Jesús predicaba en las sinagogas cada día de descanso. Él era maestro de las escrituras, exponía la palabra y obviamente era el mejor maestro. Yo no me atrevo ni siquiera a llamarme maestro, pero Jesús era el mejor maestro de la historia. Encima, maestro bueno. A ese bueno vamos a volver. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense, él tenía conocimiento que hay una vida eterna, que hay otra vida más allá de la vida terrenal. Pero obviamente él estaba confundido, él no estaba claro en ese concepto espiritual de la vida eterna, que la vida eterna es por gracia, por nuestra fe y no por obras para que nadie se gloríe, como dice Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2, en los versículos 8 y 9. Porque él pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y fíjense, vamos a, por favor, abrir la carta de Pablo a los romanos. Vamos a Romanos, capítulo 3, Romanos 3, en el versículo 10 al 12, porque él llama ese joven, ese principal, ese uno, llama a Jesús maestro bueno. Y la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, en los versículos 10 a 12, nos dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, hermanos, eso hemos aprendido los que estamos estudiando en el discipulado bíblico sobre la salvación, que después de la caída en el paraíso, después de esa desobediencia de la primera palabra de Dios, Adán y Eva fueron expulsados, nació Caín, nació Abel, pasó lo que todos sabemos que ha pasado entre los dos hermanos, y a los 130 años Adán engendró otra vez a un hijo de nombre Set, pero este Set ya nace a la imagen y semejanza de Adán, hombre pecaminoso. Y nosotros ya venimos de Adán y Eva como hombres pecaminosos, a la imagen y semejanza del hombre pecaminoso. Entonces comprendemos que no hay ni uno bueno, ni uno solo. Y vamos a explicarlo por qué es así. Vamos, por favor, a mantenernos en la misma carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, leemos lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por Eva, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, porque esa desobediencia de Adán y Eva causó primeramente la muerte espiritual, que quiere decir la separación espiritual del hombre con Dios, porque Dios Santo no puede estar con el pecado. Fueron expulsados y obviamente luego también llegó la muerte física, porque todos sabemos de la Escritura que Adán murió. Inclusive antes de ser expulsado
en la mano de Dios, Dios mismo sacrificó un animal, posiblemente una ovejita, para cubrir la desnudez de los dos con pieles. El primer sacrificio de sangre para cubrir la culpa del pecador. Entonces, seguimos con Romanos 5:12. Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como ya dije anteriormente, todos nacemos a la imagen y semejanza de Adán, el hombre pecaminoso. Y por eso no hay ni uno bueno, ni uno solo. Pero también vemos lo siguiente. Vamos, por favor, acompáñame al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, Evangelio o libro de Juan, capítulo 1, en el versículo 4, leemos que en él, eso se refiere a Jesús, al Verbo, otro título para el Señor Jesús. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, definitivamente ese joven, ese principal, ese uno, se dirigió a la persona totalmente correcta referente a la vida eterna, porque Jesús es la vida. Jesús es la vida eterna por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, por ese sacrificio único y perfecto. Y obviamente esa luz, esa vida eterna era la luz para los hombres, ¿verdad? Nos podemos seguir a esa luz en la vida con Jesús. Volvemos entonces a nuestro pasaje bíblico en Marcos 10 y vamos al versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Aquí confirma el Señor que ya hemos leído, ¿verdad? Que nadie es bueno, ningún hombre es bueno. Bueno es únicamente Dios. Eso sí, no solo uno Dios. Entonces, pareciera que con esa pregunta a ese joven, ¿por qué me llamas bueno? Jesús quiere aparentemente preparar a ese joven a reconocer la deidad de él. Él quiere enseñarle que Dios sí es santo, que Dios es bueno, que en Dios se puede confiar, y Él obviamente es Dios Hijo, nacido hombre. Él no niega su deidad en este caso, y esa es una de las pocas veces que Él habla en cierta manera, porque Él ha demostrado su deidad por los milagros, por los prodigios, pero por las sanaciones, por las expulsiones de demonios, pero nunca el dicho así: yo soy hijo de Dios. Él se despojó inclusive de su deidad. Y vamos a ver precisamente referente a la deidad del Señor Jesús, y vamos otra vez al libro de Juan, al Evangelio según Juan, en el capítulo 1, y esta vez vamos a leer el versículo 1, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nada más para explicarles, el Verbo
con letra mayúscula, es un título para el Señor Jesús. Entonces, aquí se refiere al principio de la creación del mundo, que el Verbo, Dios Hijo, ya existió. Después dice el Verbo era con Dios. Aquí vemos una relación íntima entre el Padre y el Hijo, y el Verbo era Dios, o como en el griego original, y Dios era el Verbo. Entonces aquí confirma Juan 1:1 la deidad de Jesús, el Verbo. Y lo interesante, además, es en el versículo 3, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el Verbo era el agente activo en la creación del mundo, en la creación del universo, porque aquí la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ¿cómo sabemos que el Verbo significa Dios Hijo, Jesús, nacido hombre? Porque en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, en el capítulo 19, podemos ver en los versículos 11 al 13. Yo tengo mi espada, yo tengo mi Biblia, a mí me gusta sobar a la Biblia para tener más contacto íntimo con ella. Yo busco en las prédicas, en los mensajes, los textos escritos, impresos. Apocalipsis 19, 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, eso fue la visión de Juan allá expatriado en la isla de Patmos, cuando Jesús lo llevó al cielo para que tenga esa visión. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Eso viene de verdad. Y a eso vamos a referirnos enseguida. Y con justicia juzga y pelea. Él es el rey. Él va a juzgar a las naciones allá en los postreros días. Y fíjense, versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Ven? Juan 1:1 concuerda totalmente con Apocalipsis 19:13. El Verbo de Dios. Y obviamente sabemos quién es ese jinete del caballo blanco. Es el Señor. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, para ver ahora, confirmar otro detalle. Yo siempre explico las escrituras con la escritura. Biblia con Biblia, porque la Biblia nunca se contradice. La palabra de Dios no es errada, no se contradice. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16. 14:16. Un momentito. Quiero decir, error de tecla, obviamente, es versículo 6.
capítulo 14, versículo 6, error de tecla. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense, qué interesante. Ese joven viene a Jesús. Preguntar cómo él puede heredar la vida eterna. Hemos visto que obviamente él vino a la persona correcta, porque en él, en Jesús, estaba la vida. Y aquí él lo confirma, más aún, yo soy el camino, yo soy el único camino que hay. Y la verdad. ¿Se recuerdan en Apocalipsis? Verdadero y fiel. Bueno, él es la verdad, lo que Jesús dice no es mentira. Dios no obliga, pero no miente. Entonces, dice también, y la vida eterna, la vida porque Él nos da la vida que fuimos muertos en nuestros pecados por lo que Él hizo en la cruz. Él derramó en una cruz su preciosa sangre, que era el precio por el pecado del mundo, y nos lavó de todo pecado. Si nos arrepentimos, pedimos perdón, Él nos limpia, blanco como la nieve, con su sangre. Y aquí dice, nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Entonces, seguimos con el versículo 19 de Marcos 10. Dice, Marcos 10, versículo 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a su madre. Hermanos amados, aquí obviamente Jesús se refiere a los mandamientos, a los 10 mandamientos dados a Moisés. Lo podemos ver en Éxodo, capítulo 20, en los versículos 12 al 17, donde podemos leer textualmente. Versículo 12 en adelante, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. Esos mandamientos aquí obviamente se refieren que uno no hace eso cuando uno tiene amor al prójimo. Porque si yo amo a mi prójimo, quiere decir a aquel que está a mi lado, entonces yo no mato, yo no hurto, yo no levanto falso testimonio. Y aquí hay algo interesante. Marcos no usa la palabra codiciar, sino no te fraudes. Lo quiere tal vez parafrasear, ¿verdad? Pero es lo mismo. Y obviamente amar a padre y madre también es amar a tu prójimo, pero prójimos muy especiales, como deben ser nuestro padre y nuestra madre. Entonces, Dios le recuerda y lo pone para ver qué responde el joven, ¿verdad? ¿Cómo te va con los mandamientos? Entonces, vamos al versículo 20. Vamos al versículo 20, donde dice Marcos 10. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Fíjense, parece que él creció en un ambiente religioso, una sinagoga, seguramente. Tenía conocimiento de la palabra de Dios, los mandamientos. Y esa contestación, que todo esto lo he guardado desde mi juventud, pareciera ser en primera instancia una respuesta sincera, pero él quiere decir que ha sido irreprensible, como que nadie le podría levantar o acusar de algo con razón, porque era ya irreprensible. Pero esa respuesta era obviamente una respuesta superficial y falsa, porque se refirió únicamente, parece, a esa relación hacia los humanos, pero no tenía verdaderamente esa relación con Dios para ser llevado a la vida eterna. Ahí él tenía lagunas de conocimiento, de comprensión, de entendimiento. Y también fíjense en la carta de Pablo a los filipenses. Pablo, carta a los filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 6, cuando él habla de sus orígenes como Saulo de Tarso. Inclusive podemos ver al final del versículo 5, hebreo de hebreos y cuanto a la ley fariseo. Eso, el papá, el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo han sido hebreos. Y él ha sido fariseo, él ha sido educado en la escuela de los fariseos. Y fíjense ahora, 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, todos sabemos quién era Saulo de Tarso. Pero también sabemos de ese milagro camino a Damasco para apresar a creyentes y llevarlos presos a Jerusalén. Ese encuentro de él con el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego Jesús quiso que Saulo de Tarso fuera apóstol, nombrado por él, no por hombres, capacitado, enseñado en la palabra, y útil, y el mejor predicador humano que ha vivido, fundador de iglesias, discipulador. Y fíjense, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí vemos lo mismo. Pablo da el testimonio que en la ley, como fariseo, él estaba irreprensible, igual que aquí ese joven, ese príncipe, ese principal, ese uno, dice, no, todos los mandamientos lo he guardado. Eso no es problema, eso no va conmigo. Pero, ¿y dónde está entonces en esta situación? ¿Dónde está Dios? Amarás a tu Dios con todo tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo. No es así. No es así. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalos a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Fíjense, qué hermoso que Jesús lo miró y lo amó. Quiere decir que mostró compasión
con el joven, porque el joven sí aparentemente estaba sinceramente buscando la verdad, pero estaba perdido. Él no sabía cómo llegar a la vida eterna. Él pensó que puede hacer algo, él. Encima nos vamos a dar cuenta que era una persona rica, que lo puede comprar, que puede hacer algo por obras. Pero también, precisamente eso, Jesús estaba corrigiendo, porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido, como dice Lucas, el doctor Lucas, en su evangelio. ¿Y por qué Lucas es doctor? Porque era doctor, era el médico de cabecera de Pablo, lo sabemos. Lucas era médico, ¿verdad? Por eso él tenía tantos detalles como un médico, todo apuntaba, todo testimonio, donde dicen. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre, Hijo del Hombre, ese es otro título para el Señor Jesús. Jesús muchas veces, él usó el título Hijo del Hombre, para que nos sentimos como hermanos, ¿verdad? Más cercanos de él. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya sabemos cómo nacemos a la imagen y semejanza de Adán y Eva. Estuvimos perdidos. Estuvimos condenados a muerte por ese pecado. Y Él vino a buscarnos, a darse a Él mismo para rescatar a nosotros, o como dice aquí, a salvarnos. Un salvavidas. Él nos rescató de una muerte segura, una muerte espiritual. Porque definitivamente la humanidad se había perdido. Pero fíjense, vamos a buscar en ese sentido, porque Jesús ahora le pide que se despoja de las riquezas terrenales, que haga un sacrificio, que confía en Dios, que Dios es un buen Padre y por ende un proveedor. Él sabe lo que necesitamos y lo va a proveer. Y que muestra verdaderamente amor al prójimo, de compartir para dar a los pobres parte de su riqueza. Y que Él promete riquezas en el cielo y le dice, sígueme. Al igual a nosotros, el Señor Jesús ha dicho, sígueme. Y eso es para toda la vida, hasta que estemos en su presencia, cuando lleguemos a su presencia. Y cada uno que tome su cruz, porque en esa cruz estuvimos crucificados todos juntos por nuestros pecados. Y tenemos que morir nosotros para que Dios, para que el Señor vive en nosotros. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso significa tomar su cruz. Muérete para que Cristo vive en ti y tengas vida eterna. Vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, el primer Evangelio, en el capítulo 22. Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 37, dice
lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios es un Dios celoso. Él no se conforma con una parte de nosotros, sino Él nos quiere en totalidad. Que quitemos el yo del trono de nuestra vida y sentemos a nuestro Señor Jesús en el trono de nuestra vida. Que Él dirige nuestra vida. Eso manda Dios. Pero también en el capítulo 6, que forma parte de ese sermón del monte, el primer retiro espiritual cristiano, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Vamos a ver el capítulo 6 en el versículo 33. Confirma en otra cita bíblica lo que Jesús le estaba diciendo a ese joven. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tenemos nuestra mirada puesto en Dios, Él va a proveer, Él va a cuidar de nosotros. Claro que sí, porque Él es un Padre lleno de amor, de misericordia y de perdón. Al igual, nos mantenemos en el mismo capítulo 6. En el versículo 24, también, como Jesús era Dios Hijo, sabía lo que tenía ese joven en su corazón. Él sabía de sus riquezas, que era una persona muy acomodada. Por eso también le exigió o le mandó a despojarse de lo que era para él una riqueza terrenal, para buscar la riqueza en el cielo. Porque aquí en San Mateo 6:24 dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a todo. ¿Sirves a Dios o sirves a tus riquezas? Y vamos entonces ya al último versículo. En el versículo 22 de Marcos 10, vemos lo siguiente: pero él, el joven de edad, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Él no esperaba esa exigencia o esa recomendación o ese mandamiento de parte del Señor, porque su corazón estaba con sus riquezas, con sus posesiones, y no quiso desprenderse de ellos. Y él no estaba dispuesto a pagar el precio del sacrificio. Y esa contestación salió afligido, con un tremendo problema encima, porque no esperaba esta respuesta. Pero aquí vemos definitivamente aplicado lo que Pablo enseña a su discípulo, a ese joven pastor que era Timoteo. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 10, podemos leer lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. Típico ejemplo ese joven. Amaba al dinero. No amaba a Dios con todo su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con todo su cuerpo. Amaba sus posesiones y se extravió. No caminó el camino, como he visto en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. No, él se extravió porque no caminó con Dios. Entonces, le causó muchos dolores. Y aquí Marcos dice que él se fue afligido por lo que Jesús le ha contestado. Hermanos amados, como aplicación y enseñanza del pasaje bíblico de hoy, les puedo decir únicamente lo siguiente. Ser cristiano quiere decir ser seguidor de Cristo. Ciertamente no es nada fácil. Es un estilo de vida. No se trata de ser religioso, de correr, congregarse todos los domingos, escuchar cuántas canciones, cuántas prédicas, cuánto mensaje. ¿Y qué pasa con tu testimonio? ¿Cómo te ven los demás? ¿No le habla a tu vecino? ¿Le tiras la puerta a una persona cuando quiere verte en tu casa? ¿Cómo te expresas? Pero anda con la Biblia bajo el brazo. ¿Eso es lo que tus vecinos ven de ti? El Señor nos hizo una tremenda promesa. La siguiente. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a buscarlo, hermanos. No seamos perezosos. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 16. En el versículo 33 dice la palabra de Dios. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¡Qué hermoso! Dios promete que vamos a tener problemas, vamos a tener aflicción, pero enseguida yo siento que Papá Dios, Jesús me está apupuchando aquí. Dice, Gunter, no te preocupes, yo he vencido al mundo. Más fuerte es el Señor que aquel que está en el mundo, y sabemos que todo el mundo está bajo el maligno. No. Jesús nos da inclusive la paz en Él. Mi paso dejo, mi paso estoy, pero no como el mundo sabe darlo. Pero precisamente Jesús nos puede dejar esa paz por la certeza que tenemos en el día postrero está en su presencia. Y algo más. Y aun que tengamos aflicción, aun que tengamos problemas, pruebas, tormentas en nuestra vida, el Señor nos manda ser sal de la tierra y luz del mundo. Ya estamos terminando. Vamos a volver al Evangelio según San Mateo, Sermón del Monte, capítulo 5, versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. Sal de la tierra, nosotros sazonamos con nuestras palabras la vida de otros. Eso es la sal, ¿verdad? Pero también vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Se refiere al testimonio, ¿verdad?
Si damos testimonio, si somos luz del mundo y testificamos, eso nadie puede esconder. Ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud. No, la luz es para iluminar, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién tienen que honrar y glorificar? Al Padre, porque nosotros somos reflectores de la luz de la gloria de Dios. No vanagloriamos nosotros, sino testificamos a nuestro Señor Jesús. Todo eso podemos sobrellevar, esas pruebas, esas aflicciones, porque nos dejó su paz, como dice Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo lo sabe dar. Esa paz es la certeza de la vida eterna que gozamos los creyentes que somos los hijos de Dios. Solamente ore siempre. Ustedes ven SOS. Dios escucha nuestro llamado SOS. Estamos en problemas, estamos afligidos, estamos en una tormenta. Hermanos, amigos, solamente ore siempre.